Hola, el día de hoy vamos a ver cerebelo, estructura, conexiones y significación funcional. Como sabemos, el cerebelo es un órgano del sistema nervioso central que tiene como función la regulación de la actividad dependiente de otros centros nerviosos. También tiene un papel regulador en el lenguaje, las emociones, el mantenimiento de la atención, el aprendizaje y diversas percepciones sensoriales. El cerebelo va a tener una corteza de sustancia gris, donde va a tener numerosos surcos, que estas van a ser fisuras cerebelosas. Gracias a estos surcos se van a generar pliegues, y a los pliegues los vamos a llamar folias o láminas cerebelosas. Estas folias que vemos ahí de un color rojo, todas estas van a incrementar la superficie revestida de la corteza. La corteza cerebelosa envuelve a una región central de sustancia blanca. En la sustancia blanca vamos a encontrar 4 núcleos de sustancia gris, que es el núcleo dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigial. Entonces, en la parte de la sustancia gris, que está por fuera, esta, igualmente como en el cerebro, va a tener unos surcos, va a ser unos pliegues rugosos. A ese conjunto de pliegues los llamamos folias, y esto ayudará a incrementar la superficie. Luego, en la parte interna vamos a tener a la sustancia blanca. La sustancia blanca, en su parte interna, va a tener a los núcleos. Y estos núcleos no están formados de sustancia blanca, sino están formados de sustancia gris, y son 4 tipos: el dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigial. Entonces, la corteza cerebelosa va a estar formada por 3 capas bien definidas. Uno va a ser la capa superficial, que esta estará por debajo de la pía madre, y también la podemos llamar molecular o plexiforme. La otra es la capa media, o también conocido como la capa de las células de Purkinje. Y finalmente tenemos a la más profunda, que va a ser la capa de las células granulares. Aquí vamos a encontrar fibras axónicas que van a alcanzar a las neuronas de la corteza o bien salen de ella. Estas fibras axónicas son de 3 tipos: las fibras intrínsecas, que van a conectar diferentes zonas dentro de la propia corteza. La otra son las fibras eferentes, que se proyectan en los núcleos del cerebelo o en los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo, y que proceden de la capa media. Las fibras aferentes se van a distinguir en 3 tipos: las musgosas, que terminan en la capa granular; las fibras trepanadoras, que terminan en las dendritas de las neuronas de la capa medial, es decir, en las células de Purkinje; y las fibras arrosariadas, que terminan de forma difusa por toda la corteza. Comenzando con las capas cerebelosas, específicamente en la capa media o de las células de Purkinje, como su nombre lo dice, esta estará formada por las células de Purkinje. Cada neurona posee un tronco dendrítico ascendente, que se arboriza de forma muy profusa en la capa molecular. Después, desde el punto de vista funcional, estas son las únicas neuronas de proyección de la corteza cerebelosa, y tienen un carácter inhibidor, ya que van a usar GABA como neurotransmisor. El axón va a correr por todo el plano profundo de la corteza. Luego atraviesa esta capa granular para meterse en la sustancia blanca. En la sustancia blanca va a hacer sinapsis con los núcleos grises cerebelosos. Por otro lado, los axones, que salen del cerebelo en busca de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo,
van a tener un trayecto por la capa granular. Aquí los axones van a emitir colaterales que van a ascender y se ramifican para contactar con neuronas de Purkinje que están cerca de ahí. En la capa profunda o granular vamos a tener neuronas tanto pequeñas como grandes. Las pequeñas serán las células granulosas del cerebelo, mientras que las grandes serán las células de Golgi. De las células granulares, podemos decir que estas tendrán pocas dendritas, pero estas se terminan ramificando para así contactar con las fibras musgosas y con los axones de las células de Golgi. El aspecto morfológico de estas uniones se le llama glomerulosos cerebelosos. El axón de los granos asciende a la capa molecular donde se va a ramificar en forma de T, formando fibras largas llamadas fibras paralelas, que van perpendicular al plano de ramificación de las dendritas de las neuronas de Purkinje. Además de estas fibras paralelas, también va a hacer sinapsis con las neuronas de asociación de la capa molecular, que estas pueden ser dos, estrelladas y en cesto, y con las células de Golgi que están en la misma capa granular. Ahora con las células de Golgi, estas son interneuronas inhibidoras. Se van a localizar en la zona más superficial de la capa granular y van a tener pocas dendritas que se ramifican hasta alcanzar la capa molecular donde se van a contactar con las fibras paralelas. El axón está muy ramificado y como está muy ramificado formará un plexo. Este plexo permanece en la capa granular. Las células de Golgi también reciben sus aferencias de las fibras musgosas y de las fibras trepanadoras. Aparte de las células ya mencionadas, podemos mencionar a otras que van a ser las células del lugaro, las células monodendríticas en penacho o las neuronas en candelabro. Las células del lugaro son interneuronas inhibidoras que se van a activar por las fibras serotoninérgicas que van a descargar sobre las células de Golgi. Las células monodendríticas en penacho son interneuronas excitadoras que se disponen de forma no uniforme en la capa granular. En la capa superficial o molecular vamos a tener diferentes tipos de células. Las primeras son las células en cesto. Son muy profundas y van a tener pocas dendritas que se ramifican muy poco. El axón va a seguir una trayectoria horizontal y después va a dar una colateral para la propia capa molecular, pero después se van a agotar sus ramificaciones. Otras células van a ser las células estrelladas. Estas, a diferencia de las de encesto, estas van a ser más superficiales y van a tener, como su nombre lo dice, un aspecto estrellado, es decir, con varios troncos dendríticos. Este va a recibir contactos sinápticos de axones de otras células estrelladas tanto profundas como superficiales, también de las fibras paralelas y de las fibras trepanadoras. Ahora de las fibras de la corteza cerebelosa, vamos a tener que además de las intrínsecas que se originan y terminan en la propia corteza, también va a ver que los axones de las células de Purkinje van a formar fibras de proyección de la corteza cerebelosa y aquí donde se encuentran las fibras aferentes. De estas fibras aferentes tenemos tres tipos: las trepanadoras, musgosas y arrozariadas. Las fibras trepanadoras son fibras activadoras que vienen del núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo. Luego alcanzan el cerebelo gracias al pedúnculo cerebeloso inferior
y mientras van hacia la corteza van a dar unas colaterales para los núcleos cerebelosos. Ya después van a entrar en la capa granular, donde van a perder su envoltura de mielina hasta alcanzar la capa molecular. Ahora, con las fibras musgosas, estas también son fibras activadoras. Al igual que las trepadoras, estas antes de entrar en la corteza van a dar unas colaterales para los núcleos cerebelosos. Estas fibras musgosas van a traer sinapsis, van a hacer sinapsis con los glomérulos cerebelosos y en menor medida con las células de Golgi. Continuando, vamos a ver a las fibras arrozariadas, que también se les pueden llamar fibras aferentes no laminares, ya que terminan de una forma muy difusa en la corteza cerebelosa y en los núcleos profundos. Dentro de este grupo de fibras vamos a tener a las fibras adrenérgicas, que vienen del locus ceruleo. También hay fibras serotoninérgicas, que vienen de los núcleos del RAFE, fibras colinérgicas, que vienen del puente, y por último fibras orexinérgicas, que vienen del hipotálamo. Ya vimos todo lo que encontraremos en la sustancia gris. En la sustancia blanca, lo más importante va a ser que vamos a tener 4 núcleos, pero estos núcleos estarán formados por sustancia gris y va a ser el núcleo dentado, el núcleo fastigio, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Comenzaremos con el núcleo dentado, que desde el punto de vista estructural lo podemos dividir en 2 zonas. Una dorsal, que esta va a estar asociada a las áreas corticales motoras, y otra ventral, que va a estar funcionalmente a las áreas asociativas de la corteza cerebral. Esta ventral también puede ser caudal. Los núcleos emboliforme y globoso van a estar medial al dentado y pues van a desempeñar estos dos las mismas funciones. E incluso en algunos animales o incluso otros autores pueden definir a estos dos como el núcleo interpuesto, ya que tienen las mismas funciones y no tienen algo que los diferencie tanto. Luego, más medial estaría el núcleo fastigial, que este se va a encontrar en la línea media. Todos los núcleos van a tener neuronas grandes excitadoras glutamatérgicas, es decir, que tienen glutamato. Y recordemos que estas también pueden tener neuronas pequeñas inhibidoras de tipo GABAérgico, o sea que usan GABA como neurotransmisor. Igualmente, reciben los axones de las células de Purkinje y su patrón no está bien definido en la actualidad. Sobre los circuitos cerebelosos y el funcionamiento general del cerebelo como una máquina neural, podemos decir que los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo se van a comportar como un núcleo profundo del cerebelo, ya que, como se ha mencionado, reciben terminaciones de los axones de las neuronas de Purkinje. Tenemos distintos circuitos. Uno de ellos va a ser el circuito modulador básico de la corteza cerebelosa, es decir, que la actividad de las neuronas de Purkinje está modulada o regulada por las fibras trepadoras y musgosas. Los circuitos básicos de la corteza cerebelosa serían cuando estas fibras trepadoras alcanzan la capa molecular y establecen una amplia conexión con las dendritas de unas pocas neuronas de Purkinje y así las activan. Otra sería que gracias a las fibras musgosas que alcanzan la capa granular, hacen sinapsis con los glomérulos cerebelosos. Entonces, para que funcione correctamente la corteza cerebelosa,
se va a necesitar de las trepanadoras y de las musgosas. Las trepanadoras van a ir a la capa molecular y se relacionan con las células de Purkinje, mientras que las musgosas van a ir hasta la capa granular y, como su nombre lo dice, tiene que ir con los glomérulos cerebelosos. Existe otro que va a ser el circuito cortical modular asociado a interneuronas, que dependerá más bien de la influencia que tiene la célula de Purkinje, es decir, si ésta recibe la información o no. Esta inhibición recíproca por ramas colaterales recurrentes de los axones de las neuronas de Purkinje vecinas pueden activar a las trepadoras o activar a las fibras paralelas, o bien inhibir a las estrelladas y a las células en cesto. Comenzando con las conexiones cerebelosas, esto va a ser mediante las aferencias y eferencias. Las vías aferentes llegan por los 3 pedúnculos cerebelosos, mientras que las vías eferentes salen principalmente por el pedúnculo cerebeloso superior. Y en muy raros casos, o en muy pocos, las vías eferentes salen por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces pueden entrar por cual sea de los 3 pedúnculos, pero únicamente pueden salir por el superior. Entonces, con las aferencias cerebelosas, estas pueden venir de distintos lugares. Si vienen de la médula espinal, el cerebelo va a recibir información de la sensibilidad de la piel, de las articulaciones, de los movimientos del tronco y extremidades. Recibe todo esto gracias a los ganglios raquídeos o por las interneuronas. Estas fibras serán de tipo homolateral. Homolateral quiere decir cuando alcanzan el mismo lado de la corteza cerebelosa, a pesar de que anteriormente se habían cruzado. Esto es muy diferente a la ipsilateral. Ipsilateral es cuando únicamente van en sentido recto, pero homolateral es cuando en algún punto se fueron del otro lado, pero volvieron al mismo punto de origen. Y pareciera que nunca cambiaron de dirección, pero sí lo hicieron anteriormente. Entonces, estas aferencias que vienen de la médula espinal son de tipo homolateral. Entonces, estas fibras se cruzaron hasta 2 veces, lo hicieron, pero hasta el final terminan del mismo lado del hemicerebelo. Entonces, estos van a ser el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. Hablando del espinocerebeloso anterior, este va a tener fibras directas y cruzadas que se originan de las neuronas de la lámina 7. Este tracto va a subir por la parte más anterior del cordón lateral de la médula y van a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. Mientras que el tracto espinocerebeloso posterior, este se va a localizar en la base del asta posterior de los segmentos T1 a L2 y luego va a subir por el cordón lateral y pues este va a estar evidentemente por detrás del tracto espinocerebeloso anterior, pero estos dos en un punto iban juntos y después ya cuando quieren entrar se tienen que separar, ya que el anterior se va a ir al pedúnculo cerebeloso superior, pero este posterior entrará por el pedúnculo cerebeloso inferior. Aparte de recibir de la médula espinal, también puede recibir del sistema vestibular. Y esto es gracias al ganglio vestibular del oído interno y los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Entonces aquí hay un haz directo que va a ser el vestíbulo cerebeloso directo,
que va desde el ganglio vestibular al nódulo y vermis. Y también está el vestíbulo cerebeloso indirecto, que va a la corteza del flóculo y a la zona más próxima. Otro sería gracias a las aferencias del bulbo raquídeo. Estos mediante los tractos olivo-cerebeloso, retículo cerebeloso y arqueado cerebeloso. El haz olivo-cerebeloso es una de las vías aferentes más importantes del cerebelo, ya que da la totalidad de las fibras trepadoras. Este va a ser de tipo cruzado, que se va a incorporar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Estos van a tener información procedente de la médula espinal, del mesencéfalo, específicamente del colículo superior, del núcleo pretectal y del núcleo rojo, y también recibe de la corteza cerebral. Por otro lado, el haz reticulocerebeloso viene de la formación reticular vulvar y puntina para alcanzar al pedúnculo cerebeloso inferior. El haz arqueado cerebeloso va a tener fibras que vienen del núcleo arqueado, que está asociado a las pirámides del bulbo. Otra aferencia que podemos tener es mediante la protuberancia, ya que vamos a tener a las fibras córtico-pontocerebelosas, que vienen de la corteza cerebral y alcanzan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. También habrá otro que va a ser el córtico-pontino, que viene principalmente de la corteza cerebral, de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, y también del sistema límbico. Y esas serían las aferencias de esta parte. Otra que nos va a dar va a ser mediante el mesencéfalo. Estas van a llegar sin cruzarse y van a meterse por el pedúnculo cerebeloso superior. Y las más importantes serían el tracto tectocerebeloso, que va a ser para la información visual y acústica, que esta va a venir de las neuronas del colículo superior e inferior. Otro va a ser por el tracto trigeminocerebeloso, que da información propioceptiva de la cara, que viene de las neuronas del núcleo mesencefálico del trigémino. Y por último, tenemos al tracto rubrocerebeloso, que da al cerebelo información de las vías motoras que vienen de las neuronas del núcleo parvocelular del núcleo rojo. También otro chiquito va a ser el tracto ceruleo-cerebeloso, que vienen del locus ceruleo. Por último, la última aferencia va a venir del hipotálamo. Este desciende al tronco del encéfalo y cuando entra al cerebelo va a terminar hasta el óvulo flóculo nodular. Ahora, de las eferencias podemos mencionar al vestíbulo cerebelo, que este corresponde con el lóbulo flóculo nodular. Tiene aferencias por un tracto cerebelo vestibular que sale por el pedúnculo cerebeloso inferior. Otro es un tracto flóculo oculomotor que discurre por el pedúnculo cerebeloso superior hasta alcanzar el núcleo oculomotor. Y también está el tracto uncinado de Russell. Otro sería el espinocerebelo. Sus aferencias vendrán para la formación reticular mediante el cerebelo reticulares, van a dar al olivo inferior por el cerebelo olivar, y también va a haber un haz interpuesto rúbico que sale por el pedúnculo cerebeloso superior para hacer sinapsis en el núcleo rojo del lado opuesto. Otro, y finalmente tenemos al cerebro cerebelo. Las eferencias que parten del núcleo dentado junto a la corteza que se proyectan sobre él van a formar este cerebro cerebelo. La corteza de este segmento está representada por las
mayor parte de los hemisferios cerebelosos. Las eferencias van a salir por el pedúnculo cerebeloso superior, formando un haz cerebelo-talámico, para después hacer sinapsis con el tálamo y así incorporarse a las fibras tálamo-corticales. Sus principales funciones serían el control de la motricidad voluntaria, esto porque varias de ellas van a llegar hasta la corteza del cerebro y gracias también al tálamo, van a poder luego conectarse con la médula espinal y así llegar a un músculo en específico y ejecutar el movimiento. Otros va a ser el control del equilibrio. Esto gracias a que está relacionado con los núcleos vestibulares. Esto quiere decir que está muy relacionado con el oído y el oído va a ejercer una importante función en el equilibrio. Entonces también las conexiones entre el oído interno y parte del cerebelo nos da el por qué el cerebelo tiene esta función de equilibrio. Otro sería el control emocional y motivacional. Y por último el control de la atención y la conciencia.